Ahí está. A ver. Bueno, a ver Habla, si me toman bien, Decí así 1, que 2, arrancamos. 3, 1, 2, 3, pero no sabemos Probando. con IVA o sin IVA. Bolívar, escuchá, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Recién hablaba con Enrique Zuleta Puseiro de quién es un poco esta nueva ministra de Economía que va a asumir en principio, parece que en horas de la tarde, Sí, ¿no? a media Horas de la tarde estaría asumiendo, algunos dicen a las 5, otros dicen a las 7, otros dicen como todos los medios nacionales. Batakis, ¿qué va a hacer Batakis? Bueno, yo creo que por ahora lo que hizo el presidente es tratar de consensuar una persona que tenga la continuidad de lo que atendía Guzmán, tratando de evitar todo este desgaste, todo este tironeo que hubo en los últimos tiempos respecto a la medida que se fueron tomando. La verdad es que nuestro ministro saliente estuvo dedicado prácticamente el último año y medio a todo lo que era el tema del endeudamiento del Estado, lo que es el Fondo Monetario, y en relación a las medidas económicas, a un programa económico, la verdad que no hubo mucho. Y lo que se requiere en este momento, y algunos de los postulantes que estos 2 días después de su renuncia fueron convocados, todos exigían esto. Y creo que sinceramente no hay otra alternativa. Por ahora tenemos la ministra, la reemplazante, porque le urgía al gobierno tener un nombre y tener a alguien a cargo. No existe en ningún lugar del mundo que quedemos sin una conducción en un área trascendente como es la economía. Pero creo que en el país están pasando cosas de extrema gravedad y preocupación. Estamos en un momento de muchas dificultades. Hemos sido objeto de un acto de buena voluntad del Fondo Monetario Internacional al liquidarnos esos 4.500 millones de pesos que eran dudosos si le iban a liquidar a la Argentina porque no cumplió las metas. Y en ese sentido el mundo lo respaldó, sobre todo las grandes potencias, y esto se hizo. Faltaría un segundo tramo que es inminente, que va a ser el primer escalón que va a tener que transcurrir la ministra nueva, que es la negociación con el Club de París. Pero básicamente lo que tenemos que ser conscientes en este momento es qué es lo que pasa en el país en materia de conducción económica y en todo lo que tiene que ver más allá de la economía, que es la inserción del país en un momento de grandes disputas internacionales. Y estamos demostrando de que la coalición que tiene a cargo el país es una coalición de tipo política, no es programática. Tenía un objetivo que era ganar las elecciones y en ese sentido, posteriormente a lograrlo, tendrían que haber compatibilizado, tenían que haber encontrado un programa de común acuerdo y evitar todas estas disputas que tenemos y que es profundamente erosivo y desde el punto de vista desde el exterior es desalentador de cualquier inversión de un país que necesita inversiones como es la Argentina. Y por otro lado tenemos una muy fuerte inflación que está generado también como eje de lo mismo por una desconfianza donde no sabemos cuánto es el aumento de los costos de la producción, pero siempre está actuando un valor adicional que es la inestabilidad en la confianza que hay, ¿no? Ajá, ahora abren los mercados. Sí. ¿Qué va a pasar? Y en los mercados hoy va a haber la misma especulación que tenemos los ciudadanos, en el sentido de que qué viene para completar, digamos. En este momento se está discutiendo, y creo que esto, como te decía, originalmente es un problema netamente político, va a haber que esperar una decisión. Si es que se cambia el coordinador de gabinete, digamos, y pasa a tener roles importantes, cuál va a ser el papel de otros componentes de la coalición y si todos van a apoyar a la Batakis, digamos. El dólar blue 2.75. Sí, esa es la referencia, pero ya ayer se estaba tomando pero eso. Se estaba tomando ayer, no era una cosa muy... Bueno, ayer no había mercados, no había operaciones, pero había un estimado, digamos. Claro. Ahora, el hecho de que hoy Wall Street esté cerrado, ¿incide, nos ayuda, nos beneficia? Nos da cierta circunstancia de no influencia externa, digamos, porque ahí se miden los bonos argentinos. Si los bonos argentinos, a consecuencia de este desbarajuste interno que tenemos,
carece de credibilidad en el exterior, se refleja, y es una suma de cosas. El país necesita en este momento un gran impulso de confiabilidad y credibilidad. Sí, claro. Credibilidad que sea previsible es interno, también, ¿no? digamos, de la Argentina. Y la previsibilidad significa que haya un programa hacia el futuro. Por eso, todo lo que estaban pidiendo aquellos que primero fueron convocados, inclusive el propio Massa, que ya está involucrado en la conducción política del país, estaban pidiendo determinadas condiciones, determinadas prácticas, digamos. Esta inconsistencia que hay de que por un lado decimos una cosa, después tenemos cierta afinidad con una conducta política de otro país, todas estas cosas, a una Argentina que necesita apoyo externo, digamos, para hacer inversiones. Fíjate vos que todos hablan de que tenemos lo que el mundo requiere, si tenemos energía y alimentos, pero por otro lado tenemos tantas restricciones para sacar los alimentos al exterior, tantos costos negativos, y al final te muestra el productor, que todos insinúan que están ganando millones, te está diciendo de que le liquidan al dólar de 142 y a su vez actúa sobre eso del 39 de las retenciones. Y ese es el valor real, es decir, el sinceramiento no solamente que necesita el país es ver qué se va a hacer, que es la falta de programación que tiene. Es decir, la Argentina necesita urgentemente, y sobre todo para el próximo periodo hasta las nuevas elecciones, cuanto menos, que le debe interesar también a los que tienen la conducción del país en este momento, de un programa consistente y con objetivo, es decir, tratar de capturar todas estas cosas buenas que podemos obtener y a su vez obtener financiamiento. Todos hablan del gas, hablamos, ya cosas son como anécdotas de café, las dificultades que tenemos para hacer una red de gas, una serie de cosas, pero mirando eso, ajeno a un comentario de café, significa un país que no está en condiciones de hacer una inversión de 4.300, 4.500 millones de pesos que nos va a dar una rentabilidad 5 veces mayor al otro día. Ni siquiera es una inversión especulativa, ni siquiera sabemos si vamos a tener a quién venderle, no. Mientras se esté terminando ya va a haber una espera de que nos quieren comprar, digamos, es decir, son cosas excepcionales que hay, igual que en los commodities, pero por ahora hace falta consistencia y coherencia. ¿Por qué los mercados no reaccionan bien ante un nuevo cambio de ministro? Y no reaccionan porque quieren saber cuál es el programa, no quién lo lleva adelante. Pero es más fácil poner... A veces quien lo lleva adelante puede generar cierta certidumbre. Pero es que no saben qué va a hacer. Pero si es un ministro pro mercado, sí, digamos que hay siempre buena voluntad. Ahí sí. Bueno, pero en este momento en la Argentina el pro mercado no está muy fuerte. Porque fíjate vos que en los últimos 3 días... Sido lo mismo? A ver, hablemos de nombres. Si hubiese sido Redrado, por ejemplo, no hubiera tampoco generado la expectativa que uno cree que tiene Redrado. Porque si pretendían que vaya Redrado, él exigía la condición que yo entiendo que es necesario de que haya un programa económico. Es decir, hoy la gente no busca ya rentabilidad en la Argentina porque era muy alta y en dólares era súper alta. Pero la confiabilidad y el riesgo de que te inmovilicen fondos o que haya algún problema de tipo de dinero, digamos, está muy tenso hoy. Los bancos tienen para prestar, pero los que tienen que recibir los créditos no están en condiciones de encuadrarse en ser beneficiarios. Inclusive si la persona que va a invertir es seria, no tiene posibilidad de hacer cosas porque no sabe cuál es el programa. El país está necesitando una expectativa, una cuestión que vaya más allá ya inclusive del mandato de Fernández, digamos, porque si no, no hay nada que hacer, digamos. Y fíjate vos que siempre el cuco y las instituciones de izquierda y las sociales siempre hacían como que el Fondo Monetario era un cuco que nos venía a morder. El Fondo Monetario se embolsó, aceptó que no se ajustaron un montón de cosas de las tarifas, es decir que hasta nos está reconociendo tal cual somos, pero va a llegar un momento
de que te va a decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Digamos, porque vos podés dar crédito, pero tiene que valer la pena. Estos son créditos en estas instituciones que son monetaristas, pero de países, que lo que le importa es la política, ver cómo es la inserción de un país y para cómo juega. Bueno, las demandas del empresariado argentino para la nueva ministra es, ¿qué va a pasar con la inflación? Con la presión tributaria, ¿qué básicamente va a pasar con las tarifas, con el financiamiento? Eso quieren saber. ¿Qué va a pasar con esta ministra en esta cosa cotidiana que repercute en nosotros, los ciudadanos comunes? Y para eso vamos a tener que esperar que ella largue su programa económico. Pero a su vez, para que ella tenga su programa económico, tenemos que saber cómo se va a manejar en la parte de industria, cómo va a ser la parte de desarrollo, cómo va a ser la actitud que el sector que ahora atiende Scioli, digamos, si va a haber más o menos importación, si nos van a permitir esos insumos que hoy están faltando y hay sobreprecios, va a darse algún privilegio de las cosas que realmente necesitamos. Sí. Si se rompe ese comercio de compra lejana como hay ahora, como es el Mercado Libre, como son todas esas formas de competencia hacia la Argentina, digamos. Por un lado nosotros queremos exportar zapatilla hecha en la Argentina y le ponemos un recargo y recibimos por Mercado Libre zapatilla más barata y sin gravámenes. Si tenemos que ir al psicólogo en algunas cosas, porque son cosas inconsistentes. ¿Y por qué pasa eso? Y porque no hay política, no hay política. Primero tiene que haber una política nacional, donde se dice qué se puede importar y qué es. Y ahí hay que trazar una línea gruesa y con fibrón, decir cuáles son los insumos que necesita la industria. Eso es lo que va en la primera lista. Eso no pasa hoy. Eso no pasa porque lo obtiene... Hace rato no pasa. No pasa hace casi 2 o 3 años. El otro día se habló de un importante empresario, Chernekovsky, que tiene inversiones en Tierra del Fuego. Sí. Mire, yo sinceramente creo que todos los comerciantes de Corrientes, si le dan los beneficios que le dieron a él en Tierra del Fuego, vaciamos Corrientes, nos vamos todos a Tierra del Fuego. Te pagan la energía, no pagas el IVA, te hacen reintegro y te pagan el 40% de lo que vos pagás de nómina salarial. Y no hace aporte. Escuchame una cosa. Vive a la vida loca. El hombre solamente hace, es decir, produce, tiene que tener buenos contactos con el exterior para que no le falten los insumos, recibe, arma, ensambla y vende a un precio normal de mercado y él se lleva solamente el 100% de eso. Todo le ponen el Estado, digamos. Él pone el 30%, digamos. Entonces, esa es la realidad que tenemos que asumir. Lo que jode de este país las asimetrías, por ejemplo. Porque la clase media está pulverizada. No, y los beneficios para los amigos. Y los beneficios para los amigos que lo tienen todos, no todos. Macri también lo tuvo. No, sí, seguro que así. Todos lo tienen. Ahora, estas asimetrías tan profundas, con una clase media pulverizada, son las cosas que realmente te joden. Que hay que ordenar. De alguna vez este país no pero puede es que seguir tiene que ser así. Joda. Fíjate vos que hay personas de Corrientes que le cuentan, digamos, que uno sabe por sus padres, por lo que viven acá, cuánto es su ingreso mensual. Hay chicos de 21 o 22 años en Corrientes que son egresados de la escuela industrial que están ganando 370.000 pesos. Que es un sueldo en Corrientes casi gerencial. Pero de eso el Chernekovsky paga el 30%. El resto paga el gobierno, paga el Estado, digamos. Es prácticamente un subsidiado el que está ahí trabajando. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Entonces, este país requiere un gran sinceramiento, requiere un programa también ocupacional en un semestre, un primer tramo, un segundo semestre, de reinserción laboral. No existe en el mundo ningún seguro de desempleo que sea sine die. En Italia, en España, en todos lados, hay que asumir las cosas porque el Estado llegamos a la circunstancia de que la economía no da para más. Entonces, tenemos que ir buscando cómo superar. Bueno, pero va a cambiar esa cosa cotidiana de la economía. Lo que yo confío en esta ministra, sinceramente, es que tiene mucha relación con las provincias, tiene mucho conocimiento de las provincias. A los gobernadores los conoce mucho. Tiene y sabe la realidad.
Guzmán se bajó del avión y se fue al Ministerio de Economía, estando los últimos 7 años en Nueva York con Stiglitz, en todo lo que era la teoría económica en la Universidad de Columbia, todo eso. Y acá en Corrientes vemos que muchos funcionarios, sobre todo municipales, tienen éxito, a pesar de que a veces son menos profesionales, pero su vivencia, su sinceramiento, su experiencia y el contacto con la gente hace que sea buen funcionario. Estoy dando la otra punta, la más sencilla. El otro funcionario top fire, digamos, que tiene un currículum de la gran flauta, pero vive aislado en un frasco, no le encuentra camino. Claro, fíjate vos que... Usted sabe mejor que yo, pero la economía argentina está bastante complicada, tanto a nivel macroeconómico como micro. Digo, Guzmán en primera instancia tuvo que atender acuerdos con el FMI, estoy de acuerdo, con los holdouts. Me parece muy bien. Él, que tenía esa experiencia y venía de trabajar con esos grupos que tiene de determinada naturaleza en el exterior, tenía que tener otros 10 tipos que miren cómo revitalizamos la empresa, cómo hacemos la industria, cómo hacemos las textiles, cómo hacemos esto, digamos. Es decir, vos... Él personalizó mucho la economía en sí mismo y no tuvo, por ejemplo, allegados que pudieran gente supervisar. Que le marca hasta la realidad. Claro. Hoy hasta un director técnico de fútbol sabe qué pasa en las inferiores. ¿Por qué sabe? Porque desde las inferiores puede encontrar la solución a su problema en el equipo de primera. Digo una estupidez, pero muy representativa. Claro. Y entonces, esa es la realidad. La Argentina tiene una crisis económica. Primero, lo que estamos viviendo hoy es una crisis política. Justamente porque la totalidad de los políticos se dieron cuenta de que la economía está en llantas. Por lo tanto, ahora empieza la disputa. ¿Cuándo es la crisis política? Cuando no hay más para repartir. Y fíjate vos una cosa, nadie a veces le pone un termómetro a las cosas. El Partido Obrero en la Argentina, el Billy Goni que apareció ahora, tiene, según las últimas elecciones, tenía 340, 370 mil votos, 600 en la máxima de sus elecciones. Y arma un movimiento con los subsidios dados por nosotros de casi 700.000 personas. Es decir, que fue un éxito como gestor de subsidio y un fracaso como político. Entonces, ¿qué? Entonces, viste, tenemos que ir al psicólogo. Esa es la realidad. Y cada uno en una sociedad cumple un rol, digamos. Sí. El médico de guardia tiene que ser un buen médico de guardia, el médico especializado es el que tiene que estar en el quirófano. Ahora vos fíjate lo que dice la gente, ¿no? Hoy dejaron en mi casa la boleta de luz. La gente escucha todo esto, los economistas, escucha todo, y su realidad es tan diferente de la cosa cotidiana, Mario, que es como la tuya y la mía, porque nosotros también pagamos la luz, pagamos los servicios. Bueno, hoy dejaron en mi casa la boleta de la luz, nuevamente con incremento en las tarifas. 17%. ¿Por qué? Porque la tarifa a la de PEC le cuesta más porque Camesa le aumentó y por lo tanto el gobierno debió corregir, digamos. Eso en Corrientes no hay segmentación. ¿Por qué decidieron el aumento sin avisarnos? Bueno, no, es otro rubro. Yo te estoy diciendo, el parámetro ese es de la realidad. Vos lo que hablás es la responsabilidad ciudadana, el comportamiento de los ciudadanos y de los funcionarios. ¿Por qué aumentó un 17% la luz? Porque a Camesa le aumentó a la DPEC en 2 tramos casi el 38%. Y el gobernador, o aún, digamos, no sé cómo se resolvió eso, decidió aplicarlo en 2 bimestres, diríamos. Hace 2 bimestres los pegaron un escalón y ahora otro escalón. En Corrientes necesariamente también tiene que haber segmentación, porque hay mucha gente y pronto va a aparecer eso que... ¿Qué es segmentación? Segmentación significa no cobrarle a todos la luz en forma igual, para que el rico
tenga mejor condición. Es una forma de equidad ciudadana. ¿Qué significa esto? Eso no hay, en Corrientes no. No existe. Pago yo lo mismo que paga el de al lado. Sí, lo que canta el medidor, diría el correntino, lo que canta el medidor. Y yo creo que no es así. Por eso, fíjate vos que esto digo realmente con dolor, digamos, es que algunos cuando no pueden pagar, ¿sabe qué hace? Se enganchan. En este momento, cuando fue ese gran aumento que hubo hace 2 bimestres, digamos, en Corrientes casi un 8 o un 9% de gente desenganchó y está clandestinamente. Y viene la ADEPEC, pero hay que hablar en fraude de la ADEPEC y te van a decir. Es decir, la gente, pero ya no es mal del barrio marginal, no es el del suburbano, es gente de la ciudad centro. Es decir, que la gente generó situaciones de hecho, está funcionando clandestinamente. Y el vecino por ahí que le pregunta, che, vos estás enganchado. Que mucha de la gente que funciona clandestinamente no es porque es un sinvergüenza. Es un estado de necesidad, a eso alego. Es porque es un estado de necesidad. Alego, sí. ¿Entendés? Y eso de la segmentación, de que todo el mundo pague lo mismo, es pésimo. Y te aclaro más. Ni un funcionario de la ADEPEC nunca pagó el costo político de agarrar y cortarle a los que están enganchados. Acá hubo durante años un edificio en el casco céntrico, todo enganchado. O alguna cadena de comercio. Alguna cadena de comercio. Que tienen alguna cadena de comercio, algunos shopping, algunos muy prestigiosos, vinculados en el juego con Corrientes, tienen 5 entradas y 2 medidores. 5 entradas, 2 medidores. Si alguien me va a debatir, con mucho gusto lo acompaño. Entonces, me estás hablando del shopping de acá. Sí. Entonces, no hay derecho, ¿viste? Bueno, pero es una injusticia. Y el perejil se queda sin luz y está en fraude de la ADEPEC. Y bueno, a eso voy. Yo creo que merece un principio de equidad muy importante. Y fíjate vos que por otro lado, la ADEPEC demuestra carencia de idoneidad en cobrar, ya el que le paga, digamos, y en medir, porque hace un año justo tercerizó. Es decir, le dejó a sus empleados que hagan esa tarea y está haciendo una empresa privada, el que mide en tu casa y te deja, porque viste que... ¿Y qué hicimos con el empleado de la ADEPEC? Lo sostuvimos. No. Sí, que hacía esa tarea, lo sostuvimos igual. Sí. ¿Y qué hace? Nada. Estarán a una oficina descansando. A mí lo que me preocupa en esto, como la recaudación de impuestos, es que por ese servicio se cobra. El que cobra en rentas, los grupos Carten, llevan el 18% de lo que el correntino le paga al Estado provincial. Yo no reviso ni las decisiones políticas. Lo que yo creo es que los correntinos están en condiciones de llevar adelante la administración y que ese 18% vaya a mejoras en las cosas que hacemos. Y que eso que le pagamos a ese grupo del Chaco, que va a las casas y mide y ahora rápidamente te tira por abajo la puerta, viste que antes leían y después te llegaba, ahora simultáneamente te miden y ya te dejan el comprobante. Entonces, la ADEPEC. Exactamente, eso que se vuelquen a abaratar la tarifa, ese costo que se le paga sea para abaratar. Tenemos, mirá, para ser gente de las universidades, podemos poner pasantes, podemos poner desocupados, podemos poner gente de los planes. Quizás haya que poner en vez de 1 o 2 para que se ayuden, porque no es una tarea, digamos, tan sencillita. Pero como eso no nos cuesta, porque ya le estamos pagando por otro lado, el costo en el fondo es 0. El Estado, a su vez, cuando hay crisis como la que vivimos, tiene que ser eficiente y generar lo que se llama en la tecnología ahorro por no gasto. Vos ves en la ruta que ves 5 camionetas del Invico una atrás de la otra que van a hacer la misma cosa. Eso también me consta. Entonces hay que ordenar al Estado y hay que entender de que la prioridad, el gran aporte del funcionario es economizar para poder volcar ese dinero en otras cosas, en mejoras, en eficiencia, en hospitales. Pronto vamos a tener algunos desfinanciamientos justamente porque estamos como sobregastados, digamos. Entonces, afinemos para adentro.
La crisis económica que hay hoy, que está en la nación y algo también en la provincia, exige mirar para adentro. El gobernador le tiene que juntar a todos los ministros, a todos los administradores, a todos les tiene que decir, mire muchachos, este es el presupuesto. Yo tengo que generar nuevas cosas y ser más eficiente o quizás mejorar hasta los salarios, achicando gastos. Lo que se ahorre es lo que vamos a distribuir y vamos a hacer nuevas cosas. ¿Se puede hacer eso sin afectar a las mayorías? ¿Afectar a la mayoría? Sí. Y no, vos no le afectás a nadie. No sería un ajuste eso. No sería y justamente eso es lo que aliento. Economizar gastos, no reducir sueldos. Economizar gastos, claro, no es reducir sueldos. Le hablo a nivel nacional y volviendo al punto de la nueva designación de Batakis. Sí. ¿Es posible...? La gran ecologista es la Bataki, se especializó en eso. Dice que sí, ¿no? ¿Y eso puede darle capacidad para morigerar la inflación? Y bueno, va a decir que es contaminante y por lo tanto hay que reducirla. Claro. Es bueno. ¿Podemos bajar la inflación? Sí, se puede. ¿Podemos controlar? Se puede, porque lo que hay que reducir es el gasto público. Hay mucho gasto innecesario. Ese abrazo, digamos, discúlpenme, no es político. Ese abrazo que se fue a darle el presidente a las salas nos costó 9 millones de pesos. Si querés poner precio a un abrazo, 9 palos. Porque se subió a un avión, se fue con 4 más, estuvo 1 hora y media, no fue ningún acto de gobierno, no mejoró. Mario, eso no aumenta el nivel general de precios. Gastó 9 palos. A nivel... Bueno, pero si ese es el criterio de que está bien, eso es un poquito, es decir, todo suma. Esta economía de ahora que tenemos, la necesidad que tenemos es como la de la familia, la que tenemos todo. Si la gente busca hacer 5 cuadras más para comprar el aceite 10 pesos menos, es porque 10 pesos, oye, 10 pesos ahorra, no. La suma de 10 pesos, no, yo no estoy justificando la suma de 10 pesos es lo que... Sí, a mí yo por eso aclaré que no es un hecho político. La sensación que yo tengo es que la política debe ir por un lado y los políticos deben pensar en la economía, porque el hecho de que Alberto haya ido a ver a Milagro Sala es un hecho político. Sí, poquito costoso. Costoso, pero es un hecho político, como es costoso todos los hechos políticos que uno viene relatando a lo largo del tiempo. Pero lo que yo digo, la economía, que se haya pulverizado la clase media, que no te alcance la guita para llegar a fin de mes, que te aumenten un 17% la tarifa de la luz. Eso es cortarse el hilo siempre por lo más delgado, y quien sufre es el gente de a pie, sí, Mario. Sí, por supuesto. Es la gente que ahorra o que a veces tiene un vehículo en su casa, tiene un auto viejo, un auto usado, y empieza a usar de vuelta el ómnibus porque tiene voluntad de pago y quiere pagar la luz, quiere pagar los servicios, y se priva de cosas. Igual que ese que antes llevaba en estos días de invierno a su hijo en el auto para que no sufra frío, y ahora le llevan el ómnibus para ahorrar. Bueno, ese es incompatible con esa camioneta que va al interior a hacer lo mismo que otra que va atrás. Sí. Yo estoy de acuerdo con vos, te quiero reconocer, de que en la macroeconomía una cifra es poco, pero cuando vos tenés una crisis de la magnitud que tiene la Argentina, la salida está en sumar muchas cosas, muchos ahorros. Sí. Reducir, sin dejar de generar los hechos básicos. Eso es muy importante. A mí, ¿qué me importa de que las yoguinetas que llegan sean, en vez de que sea Speedway, que sea de marca esa que se compra por internet, sean las que se hacen en Santiago del Estero, digamos? Entonces, tenemos que asumir de que esa es la realidad, y es la realidad, y es la única verdad. ¿Cuánto le tenemos que dejar andar a la ministra nueva? Yo creo que la ministra rápidamente va a tener que salir con las medidas. Yo creo que en 2 meses... Sí, vos decís que ya va a ser inminente la medida. La ministra le está condicionada, primero por lo que vence una serie de obligaciones próximamente, los próximos 15 días tiene que encarar algo. Pero en este momento, los políticos que tienen el pacto de haber llegado al gobierno tienen que juntarse y solucionar todas las cosas. Y la señora Cristina
dejar de dar política desde la clandestinidad, porque en cierta medida esos mensajes, esa forma de expresión es una forma de funcionar en la clandestinidad. Entonces hay que asumir, hay que hacer, porque vos en política no se puede ser beneficiado con las resoluciones positivas y que las negativas la banque Braulio, digamos. Vos si estás en un grupo tenés que asumir, digamos. No existe ni en un club una comisión que diga, no, pues yo no estoy de acuerdo con pues yo soy vocal y qué sé yo. Si le va mal a esa administración de ese club, desde el presidente hasta el último vocal son solidariamente responsables. Esa pequeña base social que es un club es el mismo concepto que debe darse. Y yo estoy seguro, y no tenemos que perder de vista lo que dijo Labaña padre anteanoche, cuando empezó a insinuarse que el hijo podía ser alguna cosa. Una de las cosas que dijo él a la medianoche fue que se junten 4 o 5 de los dirigentes responsables y que marquen 10 o 12 medidas básicas para que el ministro de Economía, sea quien sea, vaya con una columna de trabajo y que todos acompañen. Bien. Gracias, contador Mario Svedeniuk. Me encantó tenerte. Quédate ahí un ratito que voy. Hago la pausa un poquito tarde, las noticias primero y las pausas después, porque me pasé 17 minutos con Mario. Bueno, ya vuelvo.